¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me hace brujería? ¿No me hace brujería? Bueno, en realidad, así no va la despelucada de la flor. Sin embargo, ese sentimiento a veces lo pueden tener algunas personas cuando se dan cuenta de que su gran amor les está haciendo daño por interés. Si te agrada escuchar relatos nuevos, frescos y diferentes, eres bienvenido a mi casa, donde te contaré varias historias jamás escuchadas cada semana, y así juntos vivamos con el miedo. Hace unos años, mi vida tomó un giro oscuro y aterrador que nunca imaginé que podría ocurrirme. Estaba casado con la mujer que creía era el amor de mi vida, pero poco a poco comenzaron a suceder cosas inexplicables que me llevaron a descubrir que mi esposa estaba practicando brujería para afectar mi salud. Mi nombre es Joaquín y esta es mi historia. Conocí a Clara cuando estábamos estudiando la preparatoria. Estábamos en el mismo salón y éramos amigos. En aquel entonces ella tenía novio y yo tenía novia, pero dio la casualidad de que ambos terminamos con nuestras parejas y se dio la relación. Concluimos la escuela y entramos juntos a estudiar la carrera de Administración de Empresas. Con ella pasé muchas cosas importantes en mi vida, como el fallecimiento de mi hermano. Él sufrió un accidente en moto y no sobrevivió. Tiempo después, falleció mi abuela materna, la cual quería como a otra madre, y ella estuvo también acompañándome en mi dolor. Así que, como te puedes imaginar, siempre había estado a mi lado. Cuando terminamos de estudiar, decidimos casarnos porque nos sentíamos enamorados. Así que juntamos dinero durante un año y lo utilizamos para casarnos tanto por el civil como por la iglesia. Mis papás la querían mucho. Incluso antes de nuestra boda, ella iba de vacaciones con nosotros, ya que teníamos familia viviendo en otro estado. Realmente mis padres también la vieron crecer y sentían un cariño por ella como la hija que nunca tuvieron, ya que mis papás solo me tuvieron a mí y a mi hermano menor. Al principio de nuestro matrimonio todo era de color de rosa. Mi esposa y yo ya nos conocíamos muy bien, así que procuraba que estuviera feliz a mi lado. Rentamos una casa cerca de la casa de sus padres como ella quería, y nos trajimos a nuestro hogar a sus 3 gatos. A pesar de que yo no soy amante de aquellos animales, por ella hacía todo lo que fuera para que estuviera a gusto. Cada uno de nosotros teníamos nuestras actividades. Yo trabajaba en una empresa y ella en otra, pero a la hora de la comida siempre tratábamos de vernos para comer juntos. Y por la noche asistíamos los dos al gimnasio para hacer ejercicio juntos. Yo pensaba que nuestra relación era una relación sana y llena de amor, y así fue, según yo, por 5 años. Durante este lapso de tiempo, tuvimos una hija. Ella es todo para mí. Si bien no tenía mucho parecido a mi persona o a mi familia, jamás dudé que fuera mía. Realmente Clara nunca me dio motivo para dudar, así que pensaba que eran los genes de alguno de nuestros antepasados. Para el Día del Amor y la Amistad, le mandé un ramo grande y hermoso de rosas rojas a mi esposa a su oficina. Ella me llamó para darme las gracias e hice una reservación para ir a cenar los dos solos. Mi hija se quedaría con mi suegra y así poder estar a solas sin preocupación. Yo antes no era muy detallista, pero con el tiempo y los libros que he leído, aprendí que hay que demostrar el amor hacia nuestra pareja, hacerla sentir lo especial que son en dedicar su vida para estar a nuestro lado.
así que cuando podía hacérselo saber, lo hacía. Salimos de casa esa noche y nos fuimos al mejor restaurante de comida italiana, el cual era su favorito. Entramos y pedí una botella del vino tinto que tanto le gustaba. Cuando de la nada su mirada se desvió para un lado y se empezó a poner nerviosa. Yo giré la cabeza y vi a una pareja que se estaba sentando. Le cuestioné a mi esposa qué estaba pasando, si los conocía, pero ella me dijo que no era nada. Seguimos la conversación, pero ya después de tantos años de estar juntos, sabía que algo no estaba bien. Cuando terminamos de cenar, Clara me dijo que iría a los sanitarios. Mientras ella estaba ausente, mi curiosidad me llevó a mirar nuevamente hacia la mesa donde se encontraba la pareja que tanto la había perturbado. Cuando mi esposa regresó a la mesa, su mirada estaba nerviosa y su rostro estaba pálido. Le pregunté nuevamente sobre su preocupación, pero ella insistió en que no era nada importante. Terminamos la velada y nos subimos al auto para regresar a la casa. Durante todo el camino, Clara parecía distante. Fueron pasando los días y sentía como que ella se alejaba cada vez más de mí. Yo no sabía el por qué estaba sucediendo. Si yo era un esposo devoto 100%, mi vida eran ella y mi hija. Yo les daba todo lo que tenía. Incluso a mis amigos más cercanos los dejé de ver para evitar que ella se enojara. Los días posteriores del 14 de febrero fueron cada vez más oscuros. A medida que Clara se alejaba, mi preocupación y desesperación crecían. No podía entender por qué nuestra relación se estaba desmoronando de esta manera y mis pensamientos oscilaban entre la tristeza y la ira. Me preguntaba si había alguien más en su vida, si había un amante que ocupaba su corazón. Intenté abordar el tema en varias ocasiones. Le preguntaba si ya no quería estar a mi lado, pero cada vez que lo mencionaba, Clara se enfurecía y negaba todo. Decía que se sentía cansada y que tal vez eran por los cambios hormonales. Mis noches se convirtieron en un tormento de insomnio y ansiedad. Me obsesionaba con la idea de que ella me estaba traicionando y eso no me dejaba vivir. A los 3 meses de aquella cita extraña, me dijo mi esposa que estaba embarazada. Yo me puse muy feliz. Pensé que tal vez eso la animaría, así que la abracé y besé. Incluso festejamos que llegaría un nuevo integrante. Esa noche me acosté a dormir y tuve un sueño perturbador. Me veía acostado en mi cama, pero a mis pies había un hombre vestido de negro, que me agarraba los pies con sus manos largas y que sus uñas filosas me tocaban la piel. Yo sentía mucho miedo, quería despertar, pero no podía. Cuando después de muchos intentos, logré abrir los ojos. Vi el reloj y eran las 3:30 de la madrugada. Empapado en sudor me levanté para tomar un poco de agua en la cocina. Cuando estaba casi llegando a esa zona de la casa, escuché un ruido que venía de la sala oscura. Rápidamente prendí la luz, pero solamente vi a uno de sus gatos acostados sobre la mesa de centro. Constantemente empecé a soñar con este hombre, con esta entidad que se acercaba a mí y como que me quería decir algo. Mis sueños variaban de escenario. A veces estaba en la calle, en la playa o en algún otro sitio, pero siempre aparecía aquel sujeto. A veces hasta me daba temor acostarme a dormir, porque sabía que lo vería en mis sueños y que me despertaría a las 3:30 de la madrugada. El embarazo de Clara, que debería haber sido un motivo de alegría y celebración, se convirtió en una carga adicional para mí. A pesar de mis esfuerzos por ser un buen esposo, Clara y yo no teníamos muy buena relación. Además, al hacer cuentas del tiempo de gestación, me percaté de que ella se embarazó en la época donde casi ni hablábamos, por lo que
más desconfianza sentía en mi interior. Sin embargo, pensaba que ella sería incapaz de engañarme, que yo la conocía desde hace muchos años y siempre me había dicho que yo era el amor de su vida. Para el mes de septiembre de ese mismo año, me empecé a enfermar. Sentía náuseas todo el tiempo, además de que cualquier olor que percibía hacía que mi estómago estuviera revuelto. Cada día que pasaba, la sensación de que algo oscuro y siniestro estaba ocurriendo a mi alrededor se volvía más intensa. Los sueños perturbadores y la presencia constante del hombre de negro parecían formar parte de un rompecabezas macabro que se estaba armando a mi alrededor. Y eso era algo que tampoco me permitía concentrarme en el trabajo. Realmente sentía que me estaba volviendo loco. A medida que el embarazo de Clara avanzaba, también lo hacía mis enfermedades y paranoia, al grado de que empecé a considerar la idea de que Clara estaba involucrada en algo mucho más oscuro y que tal vez quería quitarme del camino. La idea me parecía absurda y aterradora al mismo tiempo. ¿Cómo podría la mujer que había amado durante años estar involucrada en algo tan malévolo? Pero las pruebas, aunque escasas, empezaban a salir. Una noche, cuando ella se acostó a dormir, tomé su celular y traté de revisarlo, pero al no saberme su clave, decidí levantarme para revisar su bolso de mano. Yo sé que estuvo incorrecto, pero valió la pena. Llegué a la sala y lo vi sentado en uno de los muebles. Lo abrí con cuidado y empecé a ver qué tenía en el interior. No vi nada extraño, sin embargo, al querer asentarlo nuevamente en el mueble, chocaron unas llaves con algo que parecía ser de cristal, por lo que abrí nuevamente y vi un cierre que no había abierto. Al hacerlo, estaban unas llaves y un frasco con unas hierbas secas, además de una bolsita transparente que contenía un polvo blanco. Yo honestamente pensé lo peor, que era adicta y que estaba haciéndolo mientras estaba embarazada. Además pensé que teníamos una hija y ella podría abrir y probar lo que estuviera ahí adentro. Así que tomé una muestra de cada una de las cosas y las guardé muy bien en mi cartera. Al día siguiente, Clara se levantó para ir a la oficina, ya que yo llevaba a mi hija todos los días a la escuela, e incluso hasta el lunch le preparaba. Ella fue a buscar su bolso para partir de casa, y creo que se dio cuenta de que no estaba como ella lo había dejado. Sin embargo, no dijo nada al respecto, solo me volteó a ver y se despidió, comentando que nos veríamos a la hora de la comida. Ese día, antes de irme a la oficina, pasé a un laboratorio químico para solicitar los análisis de aquellas cosas. Me los tendrían listos en un par de días. Mientras tanto, tendría que aguantarme la incertidumbre. La hora de la comida llegó y nos encontramos en un restaurante cercano a su oficina. Clara parecía nerviosa, como si supiera que había descubierto algo en su bolso. Sin embargo, ninguno de nosotros dos mencionó el tema, hasta que después de un rato, Clara rompió el silencio incómodo y habló en voz baja. Me preguntó que si había encontrado algo en su bolso. Me lo preguntó con una mirada de preocupación y no pude evitar asentir con la cabeza. Ella comenzó a explicar que las llaves eran de una caja de seguridad de su oficina, que las hierbas secas eran para hacer infusiones que le ayudaban con las náuseas en el embarazo, y el polvo misterioso era simplemente un suplemento vitamínico recomendado por su médico. A pesar de su explicación, yo seguía sintiendo que algo no encajaba completamente, pero decidí darle el beneficio de la duda. Esa noche empecé a sentir un dolor muy fuerte en el estómago. Me dolía muchísimo, por lo que le dije a Clara que me acostaría a descansar. Ella me dijo que fuera al cuarto, que recogería los trastes sucios y acostaría a la niña a dormir. Al acomodarme en la cama, casi de inmediato,
caí en un sueño muy profundo. Empecé a soñar con mi esposa y aquel hombre tenebroso, que se abrazaban y besaban. Él me decía que ninguno de mis hijos eran míos, mientras ella reía con una risa en donde sus dientes se mostraban en su totalidad, malformando su rostro. Eran sus facciones, pero demoníacas. Después de un rato desperté exaltado y vi que ella todavía no estaba en la cama, a pesar de que pasaba de la medianoche. Entreabrí la puerta y la escuché hablar por teléfono. Decía que estaba harta de fingir, que quería irse de la casa, que estaba desesperándose, que la brujería estaba tardando más de lo previsto. Entonces se quedó un momento en silencio y después dijo que lo amaba y que esperaba que pronto estuvieran juntos. Solté un pequeño sonido con la boca y ella lo escuchó, por lo que cortó la llamada rápidamente. Se levantó del sofá en donde estaba y se dirigió a la habitación. Cuando ella entró, yo salía del baño. Le pregunté que si estaba bien, porque había visto que no se había acostado a dormir. Ella me dijo que sí, que estaba bien, que se levantó para beber agua. Después, me preguntó que cómo estaba yo. Le dije que me sentí mal del estómago y que fui al baño, pero que ahora me encontraba mucho mejor. Claro que todo era mentira, lo hice para que no me descubriera. Al acostarme nuevamente, tenía miedo de dormir. Las ideas me rondaban en la cabeza. Pensaba en que ella, mi amada esposa, me quería hacer daño. Al día siguiente, le dije a Clara que ella llevara a la niña a la escuela, porque yo tenía una junta temprano y me faltaban algunas cosas por terminar. Cuando partí de casa, manejé deprisa y llegué al laboratorio donde le estaban haciendo las pruebas a las hierbas y polvos. Ahí me entregaron los resultados. Yo no entendía nada, por lo que la persona que realizó el análisis me dijo que las hierbas tenían sustancias alucinógenas, además de una planta que en grandes cantidades es mortal, que esa, si se bebe poco a poco, hace que la persona fallezca paulatinamente, y que el otro polvo, el que era de color blanco, era una mezcla entre calcio y veneno. En pocas palabras, mi esposa obviamente no tomaba eso para sus malestares de embarazo, sino que me lo daba para que yo fuera falleciendo poco a poco. Ahora la pregunta es el por qué. Si yo le había dicho que le daba el divorcio, fui con un abogado y le hice miles de preguntas. Ahí me dio una idea de que tal vez ella quería quedar viuda para recibir una pensión vitalicia, y por el sueldo que yo tenía, sería una muy buena cantidad. Esa noche le llamé a uno de mis mejores amigos y le conté lo que me estaba sucediendo. Él me dijo que tenía a un amigo que conocía a un señor que era chamán, que conseguiría el teléfono para dármelo, que no perdería nada. Efectivamente, como a la hora, me llamó y me dio el número del hombre. Al colgar con mi amigo, le marqué al chamán para solicitar una cita. Él muy amablemente me la dio para ese mismo día. Fui a su casa, estaba algo apartada de la ciudad, sin embargo no fue difícil dar con aquella. Le conté mi historia, desde los extraños sueños hasta el descubrimiento de las sustancias en el bolso de Clara. El chamán escuchó con atención y después me dijo que lo que me estaba haciendo mi esposa era brujería de muerte, que ella había estado utilizando rituales oscuros y sustancias para ejercer un control malévolo sobre mi vida. Me empezó a hacer una limpia y yo curiosamente me empecé a sentir cada vez más débil. Él me dijo que mi esposa quería dinero, que ella tenía otro hombre y que además los hijos no eran míos, ni la niña, ni el varón que venía en camino. Me aconsejó que debía de salir de ahí lo más pronto posible, y también me dijo que si bien ella desde hace meses me estaba trabajando,
alguien estaba cuidándome, que el hombre malvado que veía en mis sueños no era en sí malvado, sino que era un ser que me estaba avisando, que era algún espíritu que vagaba en este mundo tratando de pagar lo malo que hizo en vida y que tal vez, de alguna manera, se logró conectar conmigo, que debería hablar con él en el sueño y preguntarle qué quería o qué debería de hacer. Al final de la sesión, el chamán me proporcionó amuletos de protección y me enseñó a mantener mi espacio vital libre de influencias negativas. Y también me aconsejó que debería de ver a una señora que era muy buena curandera, para que me quitara de tajo todo lo que estaba arrastrando, ya que para él, el nivel de brujería que yo tenía era demasiado. Fui a ver a la curandera que él me recomendó y estuve en tratamiento durante varias semanas. Además, me separé de Clara. Ella no quería. Dijo que me amaba y que estaba a punto de nacer el bebé. Entonces le mostré los análisis de las sustancias que saqué de su bolso. Le exigí una prueba de ADN de la niña. Ella no quería, así que tuve que contratar abogados para proceder de manera correcta. Como ella estaba embarazada, no nos pudimos divorciar hasta que se comprobara la paternidad del niño. Así que por lo pronto me entregaron las pruebas de la niña y efectivamente ella no era mi hija de sangre, pero yo la quiero como si fuera mía. Así que le mando su manutención y tengo visitas programadas con ella. Para mí, ella es y será siempre mi hija. El bebé cuando nació tampoco era mío, así que con eso ya dictaminado, nos divorciamos aunque ella no quería. Efectivamente, Clara quería quedar viuda para recibir su dinero cómodamente y tener a su novio, que por cierto, era aquel hombre que estaba en el restaurante italiano en la cita que tuvimos el día del amor y la amistad. Después de todo esto ya nada me sorprende. La persona que más quería y la que según yo conocía, me rompió el corazón de 1001 maneras. Al día de hoy, todavía no me he animado a contraer nupcias. Si bien tengo una pareja y vivimos juntos, no le he dado anillo de compromiso. Tengo miedo de que suceda nuevamente. Creo que son esas secuelas que dejan las situaciones traumáticas, pero espero pronto terminar de sanar. Voy al psicólogo y tengo esperanzas de que mi futuro mejorará. Pero antes de terminar mi experiencia, estoy seguro que desea saber quién era aquel hombre de mis sueños. Nunca tuve el valor de preguntarle. Sin embargo, desde el día que dejé de vivir bajo el mismo techo que Clara, él dejó de aparecerse en mis pesadillas. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?